Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos toca exponer acerca de la terapia centrada en el cliente. Los integrantes de mi grupo son Quispe Canto Jennifer Ivonne, Albújar Bardales Jennifer Xiomara, Sigüe Tamaris Johan Ernesto, Guaita Delgado Heidi Natalie y quien les habla Lino Bamá Minero Ivette. Bueno, encontramos en la historia que la terapia centrada en el cliente fue desarrollada por Carl Rogers en la década de 1940 y 1950. Sus aportaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la psicoterapia científica tal y como la conocemos en la actualidad. La obra de Rogers se enmarca en el humanismo psicológico, un movimiento que reivindicó la bondad del ser humano y su tendencia innata al crecimiento personal, frente a las perspectivas más frías y pesimistas del psicoanálisis y del conductismo. Rogers y Abraham Maslow son considerados los pioneros de esta orientación teórica. El propósito central de este enfoque es facilitar la tendencia hacia la autorrealización del cliente. La autorrealización es la creencia de que todos los seres humanos persiguen lo que es mejor para ellos. Según Rogers, hay 6 condiciones necesarias para que un cambio sea real. Estas son que el contacto psicológico entre el cliente y el terapeuta. El cliente sufre un trastorno emocional, pues se encuentra en un estado de incongruencia. El terapeuta es auténtico y consciente de sus propios sentimientos, donde existe una congruencia. El terapeuta tiene la consideración positiva incondicional hacia el cliente. El terapeuta tiene la comprensión empática del cliente y su marco interno de referencia y sabe comunicar esta experiencia con el cliente. Y el cliente reconoce que el terapeuta tiene la consideración positiva e incondicional hacia él y comprensión de sus dificultades. Bueno, a continuación les dejo con mi siguiente compañera que va a exponer. Mi nombre es Jennifer Xiomara Luja Bardales y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la definición de la terapia centrada en el cliente. La terapia centrada en el cliente se desarrolló en la década de 1940 y 1950. La terapia centrada en el cliente es un enfoque humanista. Uno de los objetivos de la terapia centrada en el cliente son aumentar la autoestima y la apertura a la experiencia. Los terapeutas centrados en el cliente trabajan para ayudar a los clientes a llevar una vida plena de autocomprensión y reducir la actitud defensiva, la culpa y la inseguridad, además de tener relaciones más positivas y cómodas con los demás, y una mayor capacidad para experimentar y expresar sus sentimientos. Carl Rogers llama cliente y no paciente a los que lo consultaban porque paciente evocaría una dependencia de pasividad. La psicoterapia centrada en el cliente es una teoría psicológica aplicada en el trabajo terapéutico con personas en búsqueda de ayuda psicológica. Ante todo, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, quien les habla es Johan Sigüe Tamaris y hablaré acerca de los objetivos de la terapia centrada en el cliente creada por Carl Rogers. Como el mismo nombre lo dice, los objetivos de la terapia centrada en el cliente dependen del cliente, ¿no? También depende de a quién le preguntes, ¿no? Y también depende mucho del terapeuta y de a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Por lo que obtendrás, ¿no?, una variedad de respuestas. Esto se clasifica en dos objetivos. Están los generales y los comunes. En los generales, los objetivos generales sería facilitar el desarrollo personal. Otro sería eliminar los sentimientos de angustia, aumentar el autoestima y mejorar la autocomprensión. Entre los objetivos comunes está mayor comprensión y conciencia, mejora de la autoexpresión, también está disminución de las actitudes defensivas, está la disminución de la actitud de inseguridad, también disminución de la actitud de culpa y también mayor acuerdo entre la idea del cliente y del yo real. También podemos encontrar ahí la mayor confianza en uno mismo, nos ayuda también a tener relaciones más sanas. Gracias.
Buen día, mi nombre es Heidi White y voy a hablar hoy acerca de las técnicas de la terapia centrada en el cliente. Y para comenzar, me gustaría acotar que Carl Rogers encontró que lo que más quería para sus pacientes es que sean escuchados sin prejuicios y sin ser juzgados. Sin embargo, hay otros consejos o sugerencias que podríamos considerar como técnicas. Aquí puse 3. La primera es la reflexión, es en la cual el terapeuta va a resumir lo que el cliente le haya comentado durante sesión, haciendo un breve resumen de ello y mostrando que ha comprendido lo relatado por eso. Asimismo, pues el terapeuta mostrará a veces una especial atención a la reflexión del contenido emocional de la narración de un cliente. Para continuar, tenemos la escucha activa, basándose en que el terapeuta se va a centrar en escuchar al cliente, sin intención de buscar información para otro propósito, ya sea un problema o un síntoma. El objetivo principal va a ser escuchar y empatizar con el cliente. Y por último tenemos la experiencia no censurada conduce al crecimiento personal. En esta veremos que el terapeuta no será quien guíe al cliente hacia ciertos temas a tratar. Por el contrario, serán los clientes quienes tomarán la terapia a donde debería ser dirigido, contando de acuerdo a lo que ellos deseen contar. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las fases que se propusieron en su momento por Rogers. Y quienes los investigaron y los desarrollaron fueron Robert y Gerard Eichmann. Bueno, ellos mencionaron mediante la propuesta de Rogers acerca de las 3 etapas que se deben desarrollar durante la terapia. En la primera tenemos la etapa de la catarsis. ¿En qué consiste esta etapa? Bueno, en esta etapa consiste en el que el cliente pueda explorar sus propias emociones y la situación en la que se encuentra. Egan nos habla acerca de esta fase como la identificación y clarificación de situaciones conflictivas y oportunidades que no han sido aprovechadas debido al problema o circunstancia que se presenta. Se trata de que la persona pueda lograr centrarse acerca del problema para poder resolverlo durante las siguientes etapas, que vendría a ser la segunda, la etapa del insight. Bueno, como su misma palabra dice, es lo que es la comprensión. En esta fase dice que el terapeuta lo determina como un momento en el que el cliente reinterpreta su situación en conjunto y la percibe como una verdad. Esta fase es clave para que el cliente pueda generar sus metas personales. Según Eichmann, esta etapa se construye una nueva perspectiva y se genera un compromiso con los nuevos objetivos que se van a desarrollar para pasar a la etapa de la acción. Bueno, como su misma palabra dice, en esta etapa se va a actuar para poder lograr los objetivos que se han planteado ya en la etapa anterior. En esta fase se preparan y se aplican estrategias para poder solucionar los problemas que han bloqueado nuestros sentimientos o nuestras situaciones o hemos actuado de diferente manera debido a la circunstancia o el problema que hemos tenido y poder desarrollar un bienestar y un desarrollo personal. Ahora vamos a hablar acerca de las cualidades del terapeuta según Rogers. Bueno, según Rogers nos habla acerca de que el terapeuta debe tener estas 3 cualidades principales, que son la congruencia, la empatía y la consideración positiva incondicional. Y esto se va a dar según la escucha activa. Bueno, comencemos con la congruencia. Él le nota que básicamente esto se reduce a que el terapeuta debe ser honesto, debido a que el cliente se va a dar cuenta si el terapeuta no es honesto con lo que expresa y no puede generar, y si no hay una honestidad o no hay un
un rapport, entonces esto no va a desarrollar una adecuada terapia o no se va a desarrollar una entrevista o una relación terapéutica adecuada. Entonces, pues, debe haber una congruencia con lo que el terapeuta menciona, con lo que piensa con lo que expresa. En la parte de la empatía, dice que el terapeuta debe ser capaz de poder identificarse con el cliente, debe entenderlo. Dice que y debe saber que el cliente es una persona con sus propios problemas. El terapeuta debe ser capaz de mirar a los ojos al cliente y verse a sí mismo. Y esto se da mediante la escucha activa, como mencioné. El terapeuta tiene que mostrar que está tratando realmente de entender al cliente. Y por último tenemos la conciliación positiva e incondicional. Esto no significa que el terapeuta tiene que amar al cliente. Significa que el terapeuta debe respetarlos como ser humano, no juzgarlos. Esto puede ser la cosa más difícil de hacer para un terapeuta, pero Roger cree que solo sintiendo respeto puede mejorar un ambiente o un clima mediante el terapeuta y el cliente. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios de la terapia. Hablamos de los beneficios que se pueden presentar durante la terapia o la terapia centrada en el cliente. Bueno, según Roger, nos menciona que va a surgir un mayor acuerdo entre la idea del cliente y el yo real. También va a mejorar acerca de la comprensión y la conciencia y va a disminuir la actitud defensiva o la inseguridad o la culpa que va a presentar el cliente. Y va a generar también una mayor confianza en el mismo, mejorando también su autoestima y por ende va a poder relacionarse o va a tener relaciones más sanas y adecuadas y va a poder mejorar su autoexpresión porque se va a analizar y también va a mejorar su salud mental en general. ¿Qué otros problemas se pueden tratar con la terapia centrada en el cliente? Bueno, mediante la historia, Rogers ha trabajado extensamente con personas con esquizofrenia y más adelante en su carrera, su terapia también se ha aplicado a personas que sufren de depresión, ansiedad, trastornos de alcohol y trastornos de la personalidad. Algunos terapeutas argumentan que la terapia centrada en el cliente no es efectiva con individuos que no han tenido una educación adecuada o son analfabetos. Otros sostienen que se adapta igualmente a cualquier tipo de circunstancias o situaciones o personas que hayan pasado. Dice que también ha podido tratar con niños y y esta terapia generalmente con niños se emplea mediante la terapia del juego. No hay pautas estrictas con respecto a la duración o frecuencia de la terapia. En general, los terapeutas pueden adquirir o pueden desarrollar dependiendo de él mismos, ¿verdad? Entonces, otros problemas que se pueden tratar, aparte de los que, bueno, Roger trató, son los problemas de pareja, las fobias, los ataques de pánico, los abusos de sustancias y adicciones, la baja autoestima asociada con la depresión, los trastornos de alimentación, también tenemos lo que es el estrés, la ansiedad y los traumas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un caso clínico en el cual se va a abordar mediante la terapia centrada en el cliente. Bueno, en el caso clínico tenemos Juan, es un joven de 15 años que acaba de sufrir la pérdida de su hermano mayor, producto de una balacera. Desde ese momento no asistió al colegio y no desea salir con sus amigos. Menciona a sus padres que en ocasiones lo ven llorando y siempre para solo en su cuarto. La conducta es la misma desde hace 2 días, desde la muerte de su hermano. Teme que caiga en una profunda depresión o intente suicidarse. No desea comer ni hablar con nadie, solo escucha música y en ocasiones ve televisión. Muchas veces se les aconseja que salga de la casa y sus amigos le invitan a salir, pero él no desea salir. Siempre manifiesta que está muy cansado o no tiene ánimo y sus padres le aconsejaron que debe ir al psicólogo. Y Juan por eso vino a acudir a la terapia, contando su motivo de consulta. Bueno, ¿cuál fue el abordaje psicoterapéutico que se dio en este caso de Juan? Bueno, la terapia centrada, como sabemos, la terapia centrada en el cliente busca el sentido de la vida.
un motivo para poder seguir adelante. Principalmente se abordarían los problemas actuales y puntuales y se buscarían los bloqueos en el desarrollo de su potencial. ¿Cuáles son los problemas que se presentaron en él? Que vendría a ser de acuerdo a lo que falleció su hermano, entonces él ya se alejó de todo su ambiente, tanto social como su ambiente educativo y su ambiente, e incluso su ambiente familiar. Entonces, se debe identificar esas circunstancias, pero sobre todo lo importante aquí es la actitud del terapeuta que recomienda no dirigir, sino apoyar en este caso al paciente, tener una acogida y no una iniciativa, centrarse en la vivencia del sujeto, interesarse en la persona del cliente más que en el problema, o sea, interesarse más en el paciente, ¿no? Respetar al cliente, darle consideración. Y por último, facilitar la comunicación y no hacer revelaciones. Los procesos, de acuerdo al caso, dice que al inicio, el proceso de la psicoterapia, la actitud que tomamos es una profunda creencia de respeto, de aceptación del cliente y de sus propias capacidades del cambio. De este modo, todo lo que se hace en la psicoterapia es la instrumentalización de esta actitud, desde el uso del silencio a la empatía, y viene a transmitir este mensaje implícito. Se da la aceptación y consideración incondicionalmente positiva de la persona que busca la ayuda. Se acepta sin condición de alguna manera que en él está dispuesto a revelarse y demostrar la relación frecuente que se presenta. El paciente menciona primero el motivo de su consulta, su estado emocional que se presenta, las dudas sobre lo que presenta en esta terapia y lo que espera conseguir mediante esta terapia. Se aceptará de manera incondicional y se establecerá un clima agradable y de confianza. Se dará también vivir las experiencias plenamente aceptadas. Dice que al inicio de la relación terapéutica se debe crear una relación terapéutica de aceptación y confianza, donde él puede expresar sus sentimientos sobre su depresión y qué es lo que le causa en este sentimiento sin ser juzgado. Lo que hablamos sobre la congruencia que debe tener el terapeuta, ¿verdad? Sobre no ser juzgado, ¿no? Sobre no sentirse juzgado para que pueda expresar realmente lo que siente. Vendría a ser también el otro punto que se trata es el flujo de la expresión simbólica. La expresión que tiene el paciente cuando narra todo lo que ha presentado, ¿no? Todas sus experiencias y su mente se amplía a buscar nuevas soluciones de cambio, darse cuenta de la situación actual y vivir el presente, o sea, poder identificar los sentimientos que tiene, como en la etapa de catarsis, como mencionamos, poder identificar las emociones o poder expresar las emociones que presenta en esos momentos. De ahí se da la flexibilidad de los conceptos o el flujo de sentimientos. Dice que se podría cuestionar las circunstancias que le llevaron a estar en este estado, ver las cosas de forma distinta y reconocer circunstancias que son favorables para que él, ante su depresión, reconocer su estado que se presenta. Es la fase del insight, ¿no? En el cual él va a poder identificar sus sentimientos y va a poder plasmarse o desarrollar nuevos objetivos. Esto es la aplicación del caso clínico mediante el paciente Juan. I am very fortunate, and the client is very fortunate, if I can feel I really accept you fully just as you are. Sometimes that's very difficult. I held an interview with a young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer in the South African Army. Now, for me, that meant it meant that I stretched my empathic abilities to their very limit to try to be with him, to try to understand him, to try to be caring toward him. I didn't feel I did too well. And yet, I've learned since that interview really changed the course of his life. So
I feel that if I can be genuinely understanding, try to listen not only to the words, but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, that's helpful. If I really care about this person in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in the relationship, not a professional expert, not a, quote, psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. All those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for growth, for drawing out the potential of the client. Bueno, después de poder ver el video, vamos a ver la bibliografía. Estas son las fuentes en las cuales se sacó información acerca de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Bueno, con ello vamos por culminado nuestra exposición y le agradecemos por su paciencia y su atención. Muchas gracias.